Bien, comencemos con patologías. Su última clase, patología ósea. Es algo. Los tumores óseos son un poco infrecuentes, ¿no? Y tienen ciertas particularidades también. Todos estos tumores óseos se van a dar en gente joven, generalmente. Casi un gran número se presentan en varones. Y tiene cierta característica también cuando hablamos establecidos de la localización ósea, ¿no? Sobre todo hablando de tumores. Tienen las localizaciones óseas, son bastante frecuentes, se dan en las mismas zonas, en los mismos áreas en cada uno de estos huesos. Lo importante acá es conocer en realidad y tener un poco de conocimiento acerca de la constitución de todos estos tejidos óseos, y eso nos va a permitir a veces conocer también algunas de las patologías cuando fallan algunas de estas lesiones. El hueso, ustedes lo conocen, son estructuras que nos brindan o que tienen una serie de funciones, una de ellas principalmente que forma, pues, que está formando toda la estructura ósea, el sostén óseo, ¿no? Y que a veces tiene también también brinda un sistema de protección, porque ahí dentro de la parte media o la parte medular es donde vamos a tener nosotros la localización de todo lo que es el sistema hematopoyético. Como toda estructura tisular, como toda estructura orgánica, esto está constituido por células, ¿no? Y de diferentes tipos de células con diferentes funciones. El hueso está revestido de una estructura ósea de diferentes formas, entonces planas, irregulares, alargadas o tubulares, ¿no? Y todos ellos están revestidos por una capa fibrosa que se denomina periósteo. Y en este periósteo está constituida por dos capas, una periférica, una externa, y en esa externa nosotros vamos a encontrar una serie de vasos, elementos nutricios, los vasos que se van a dirigir hacia la parte interna ósea y es la que le va a dar hacer el soporte o apoyo nutricio a todo lo que es el hueso. En la cara interna de este periósteo vamos a encontrar una capa celular y en ese reborde interno vamos a estar constituido por células osteoprogenitoras y de ahí es donde van a dar origen a las células propias del hueso. Esta célula del hueso que nosotros tenemos son los osteoblastos. Los osteoblastos no vamos a hablar acá acerca de su morfología, de su forma, porque esos van a variar en esta morfología. Pero lo que no se varía y lo más importante es su función. Y la función principal de los osteoblastos es producir, ¿no? Colágeno tipo 1. Este osteoblasto pues, produce colágeno tipo 1. ¿No? Y lo que se denomina es una matriz osteoide. Este colágeno tipo 1 todavía no está osificado, simplemente es producido por toda esta célula. Y este colágeno tipo 1, que es el mayor constituyente de toda la masa ósea, ¿no? Porque toda la masa ósea va a estar constituido por colágeno, principalmente tipo 1, en un 80% de eso. Y forma lo que es el hueso compacto. El hueso compacto está constituido ahí. Y esto se va a poner a manera paralela, ¿no? O lamelar, como se le llama, una lamela, otra lamela, otra lamela, y eso es lo que se va a constituir. Este colágeno tipo 1, luego que está ya constituido, se va a calcificar, se va a mineralizar. Esa mineralización la hace pues debido a la presencia del calcio, debido a la presencia del fósforo, debido a la presencia de la vitamina D. Eso le va a dar a este colágeno tipo 1, ya la calcificación o la madurez, ¿no? Le va a dar y esto ya lo transforma este hueso, que en un principio cuando está constituido simplemente por colágeno tipo 1 o matriz osteoide, como se denomina, entonces esto se va a transformar, ¿no? En un hueso. Entonces matriz osteoide es un elemento muy blando, dúctil, en cambio, cuando ya se mineraliza, le da una fuerza y resistencia a la compresión. Esto es lo que sucede ahí. Cuando este huesito, esta parte del colágeno tipo 1
o esta matriz osteoide se ha mineralizado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos osteoblastos quedan atrapados en todo este componente mineralizado. Y como quedan atrapados, ya no pierden su función de secretar o de sintetizar o de producir matriz osteoide. Queda allí. Entonces, estos se vuelven, disminuyen el tamaño, agarran ciertas prolongaciones citoplasmáticas y se transforman ¿en qué? Se transforman en los osteocitos, así se van a transformar. O sea, los osteocitos no vienen a ser sino originados por los osteoblastos. Son los osteoblastos inactivos. La función que tienen estos osteocitos no está del todo clara. Así que eso es lo que sucede. Luego tenemos los osteoclastos. Los osteoclastos no van a derivar de las células osteoprogenitoras, no. Los osteoclastos derivan de las células sanguíneas. Son derivados de los monocitos, ¿no? Esos son los osteoclastos, y esa función de los osteoclastos es la de fagocitar. O sea, su función es de fagocitosis. Esa es la función que tienen los osteoclastos, ¿no? Entonces, esto es lo que van a ver, y estas funciones es la que le van, y esto van a intervenir en la fase de licio, la fase de reabsorción ósea, es lo que interviene. Interviene en la fase del remodelado óseo también. Eso es la función de los osteoclastos. Muy bien, ahora con esto ya nosotros podemos entender, con estas alteraciones o con estos conocimientos básicos, elementales que les he dicho, esto ya nosotros podemos entender algunas patologías que se pueden dar dentro de esta lesión. Bien, ahí habíamos hablado entonces que los osteoblastos entonces producen colágeno tipo 1, y ese colágeno tipo 1, cuando no está mineralizado, se llama matriz osteoide. Esta matriz osteoide entonces le proporciona flexibilidad y resistencia a la tensión. Cuando se mineraliza, entonces le dan rigidez, dureza y resistencia a la compresión. Entonces, por eso es que a veces ustedes pueden leer en su libro, el hueso, caramba, es una estructura ósea orgánica muy dura, como el acero, pero 30 veces más flexible que el mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde a esto. Bien, vamos a ver algunos tipos de patologías óseas no tumorales. Y en esta tenemos, en primer lugar, las displasias óseas. Las displasias óseas son alteraciones que se van a dar en el desarrollo pre- y postnatal. Entonces, cuando comienza este desarrollo, comienza este crecimiento óseo, y entonces nosotros vamos a tener que pueden presentarse alguna lesión. No hay que confundir las displasias óseas, puede haber displasia pulmonar también, puede haber displasia renal también, pero en este sentido de displasia son las alteraciones que se dan durante el proceso de desarrollo, ¿no? Que se dan en la vida intrautérica. Por eso es que a veces algunos niños nacen con una displasia renal, o sea, unos riñones casi atróficos, son pequeñitos, igual que los pulmones. Igual también acá se comienza a presentar ese tipo de alteración. Y dentro de esta displasia ósea tenemos nosotros la condroplasia, la osteopetrosis y la osteogénesis imperfecta, para comenzar con esta lesión. Muy bien. La condroplasia es la forma más frecuente del enanismo, ¿no? Es la forma muy frecuente del enanismo. Nosotros, cuando comienza a crecerse, a formarse el embrioncito y el fetito, entonces eso comienza un modelado óseo, y ese modelado óseo luego entra, cuando está en modelado óseo, entonces ya es la formación ósea completa, eso es un tejido cartilaginoso. Luego viene la osificación, el modelado y la osificación. Entonces, eso ya cuando nace el nuevo ser, ya está todos los huesitos ya están formados. Aquí, cuando se está formando ese modelado óseo y viene la osificación, hay una falla acá, porque hay dos tipos de maduración, y la osificación es la intramembranosa, que es la que se da a nivel de los huesos planos, a nivel de los huesos cortos, ¿no? Ahí se da esta osificación.
Entonces ahí eso no pasa nada. Y la otra, la osificación endocondral, que eso se da en los huesos largos. Esta osificación endocondral es la que se da a nivel de la metáfisis. Y ahí, en esa osificación, en esos huesos largos, en esos huesos largos, es donde se produce esta alteración. Y esta alteración se va a dar a nivel del cromosoma 4, en el brazo corto, el cromosoma 4, y específicamente en un área zona de donde se va a sintetizar todo lo que es el tejido fibroso. Entonces, esto es lo que falla en el nivel de esa metáfisis. Y eso es lo que hace que esta zona, que estos huesos largos o huesos longitudinales no progresen en crecimiento. Por eso es que estos se vuelven, este tipo de acondroplasia se caracteriza pues porque aquí las extremidades, tanto superiores como inferiores, son extremidades cortas. Sin embargo, el resto del cuerpo es de tamaño normal. Entonces, por eso es que a veces se ven unas alteraciones de la columna, porque la columna puede crecer en un tamaño normal, pero el espacio que tiene no le permite tener la morfología normal. Entonces puede dar ciertas alteraciones, ciertas curvas, o sea, adelante, atrás o a los costados. Puede a veces una cifosis, una lordosis o una escoliosis. Se puede formar por esta lesión y este acortamiento. También vamos a encontrar una macrocefalia. El desarrollo del cráneo también se vuelve un poco voluminoso para el tamaño y la edad del paciente. Son alteraciones que se van a ver en estos tipos de pacientes. Bien, ellos generalmente son heterocigotos. Y como son seres heterocigotos, lo único que está alterado es el crecimiento, el resto no se altera. El resto del desarrollo fisiológico es normal. O sea, todo el organismo, todos los órganos de este paciente es normal, como si fuese una persona de talla normal. Lo único que ha fallado aquí es la talla. El resto, la funcionabilidad orgánica es normal. Por eso que estos pacientes pueden desarrollar una actividad tan igual como cualquier otra persona, salvo la talla. Y nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos frecuentado, ¿no? Entonces hemos visto una serie de personajes, ¿no? que son acondroplásicos y que tienen hasta fama mundial, ¿no? Hay muchos artistas, ¿no? Que hemos visto por televisión, ahora esta última televisión que ha visto en Juego de Tronos, ¿no? Hay un personaje central, era pues un acondroplásico, ¿no? Y así hemos visto. Nosotros hemos tenido también contado dentro de nuestro colega, hemos tenido colegas también acondroplásicos, y un patólogo acondroplásico que estuvo en funciones en el norte del país. Entonces eso es la función normal. Pueden tener todas sus actividades normales de estos pacientes. Bien. Luego tenemos la osteopetrosis. La osteopetrosis es una enfermedad hereditaria caracterizada por un aumento de la densidad del hueso. A veces se le llama la enfermedad de los huesos de mano. Entonces hay una gran densidad de hueso. ¿Y qué ha pasado con este hueso? Entonces aquí sucede de que otra vez nos vamos en la vida embrionaria o fetal, donde está el modelito óseo ahí. Luego este modelo óseo se lleva a una osificación, entonces se comienza a osificar todo el esqueletito, se comienza a formar el hueso. Pero, ¿qué pasa acá? Ese hueso que ya está formado, también tenemos nosotros huesos plexiformes, tenemos huesos primitivos, hueso embrionario. Entonces todo ese cartílago que va a quedar, eso tiene que ser reabsorbido. ¿Y quién se encarga de la función de fagocitosis? Son los osteoclastos. Entonces los osteoclastos tienen como función entonces la reabsorción de todas esas estructuras óseas en la parte que hay sobrantes en la parte externa y en la parte interna del hueso. ¿Para qué? Para que se forme la parte interna, la parte reticular, y que forme ahí un espacio suficiente para que pueda localizarse en ese nivel o en ese lugar todo lo que es el sistema hematopoyético.
Pero ¿qué sucede? Los osteoclastos comienzan a fallar. Los osteoclastos no cumplen esta función de reabsorción o de fagocitosis. ¿Por lo qué? Por lo que la parte de la superficie externa como la interna comienza a presentar unas estructuras o un engrosamiento dentro de su glúteo. Esta alteración ya se puede imaginar. Esto entonces, si hay un engrosamiento de la parte medular, hay una capacidad demasiado estrecha o de repente esto hay una obstrucción completa que no permite el alojamiento a ese nivel de todo lo que es el sistema hematopoyético. Por otro lado, también en la parte superficial ósea, por ejemplo en la base del cráneo, el encéfalo tiene que localizarse y todo hay unos moldes especiales donde llegan todos los núcleos encefálicos, o a nivel del orificio occipital también puede haber irregularidades que no permiten que el tronco encefálico pueda estar libre en su totalidad. ¿Por qué? Porque hay irregulares dentro de su morfología ósea. Eso entonces despierta una serie de alteraciones, ¿no? Y eso es por una falla, por una alteración metabólica, ¿no?, de los osteoclastos. Entonces aquí vemos nosotros, y esto se va a ver una gran densidad, ¿no?, de este hueso, un aumento bastante grueso de la cortical, o una medular casi que ni se aprecia. Bien, esto pues entonces nosotros, cuando nosotros vemos esto puede ser bajo una morfología o bajo una forma de una osteopetrosis a veces maligna. Y cuando sucede esto, osteopetrosis maligna, entonces ya nos imaginamos de que todo está muy comprometido. Entonces no hay el espacio suficiente y entonces hay una anemia tipo leucoeritroblástica, o sea, una pancitopenia, no hay producción de eritrocitos, no hay producción de elementos formes sanguíneos. Entonces entra a traer automáticamente dentro del organismo otros órganos que puedan suplir esta hematopoiesis, a veces a nivel de vaso, a veces ¿dónde? A nivel del hígado. Esa es la hematopoiesis extramedular, lo que se da. Por otro lado, a nivel del sistema nervioso es lo que viene el problema. Estas irregularidades, ¿no?, hace que a veces haya una alteración, y esa es una de las causas de la muerte del paciente. ¿Por qué? Porque todo lo que es el sistema nervioso no está desde el punto de vista anatómico bien localizado por las irregularidades. Produce una serie de alteraciones, ¿no?, de hidrocefalia hasta compresiones, y esto es lo que, a fin de cuentas, lo que va a producirse, ¿qué cosa es? Múltiples alteraciones neurológicas que los conducen a la muerte del paciente, ¿no? Eso es lo que sucede en esto. Pero hay otra forma también, entonces, la autosómica recesiva, entonces lo que nosotros hay. Entonces, aquí hay ya hemos visto que hay una anemia, entonces con esto una infección frecuente debido a la disminución de los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, aumento de la presión intracraniana, retraso psicomotriz y muerte del paciente al final, ¿no? Eso es lo que se da en la osteopetrosis maligna. Pero tenemos también otras que son de la forma intermedia y del adulto, en la cual las fracturas pueden ser menos frágiles, puede haber también la médula ósea se deteriora, pero puede haber algún tipo de producción de los leucocitos. Entonces también se producen algunos tipos de alteraciones, pero que puede ser compatible con la anemia. Y por último, en la benigna, en la cual la anemia es menos severa, las manifestaciones neurológicas a veces son infrecuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque con las lesiones óseas no son tan marcadas. Entonces, esta osteopetrosis muchas veces hace que el crecimiento y el desarrollo esté dentro de los estándares normales y que esto se descubre en forma incidental, ¿no? A veces por una caída o por una fractura de alguno de los miembros puede hacer, o de repente un estudio radiográfico simple hace que uno vea un incremento en la densidad ósea, y cuando se hacen los estudios nos enteramos que este paciente tiene osteopetrosis benigna. Bien, hasta ahí ya tenemos nosotros entonces una patología ocasionada por los osteoclastos. La osteogénesis imperfecta es otra patología. A esta se le llama enfermedad de los huesos de cristal o hueso quebradizo.
también es otra patología que se da. Y esta patología está causada ¿por qué? ¿Quién la causa? ¿Qué elemento celular? Los elementos celulares que son causantes de esto son los osteoblastos. Decíamos, ¿cuál es la función del osteoblasto? Es generar colágeno tipo 1. Y acá hay una alteración metabólica. Y en esta alteración metabólica que se produce es la falta, ¿no?, de producción de colágeno tipo 1. Hay una alteración. Y sobre todo una alteración en el procolágeno y en la cinta de las cadenas alfa 1 y alfa 2 de este procolágeno. Hay alterado. Lo poco que se produce, estos osteoblastos son aprovechados por el tejido óseo. Y esa poca cantidad de osteoblastos o cantidad de matriz osteoide se aprovecha. Pero esto no le da el grosor y no le da la consistencia de vida a esta estructura ósea. Entonces, la capa cortical o la capa reticular son muy delgaditas, y muchos de estos osteoblastos son eliminados también. Entonces, son delgadas y le dan pues una estructura muy fina a este hueso compacto y la hace sumamente frágil. Eso es lo que afecta. Pero esto no tan solo afecta a los huesos, sino donde haya colágeno tipo 1, hay estos grados de afectación. Por ejemplo, en los ojos, en la esclerótica, hay colágeno tipo 1, entonces vamos a ver esclerótica sensible. En los dientes también hay colágeno, dentro de su constitución hay colágeno tipo 1, vamos a ver alteraciones o una dentogénesis imperfecta. Y a nivel del oído también hay colágeno, entonces también vamos a tener una disminución o alteración auditiva. Esto, generalmente tenemos 4 tipos de osteogénesis imperfecta. La tipo 1, que es, bueno, es la más frecuente, es la tipo 1 leve, y en la cual nosotros vamos a encontrar que, por lo menos nos llama la atención, la estatura es normal. Entonces, el niño crece en forma normal, no hay deformidades óseas acá. Lo único que podemos encontrar es una escleróticas azules, que eso es lo que nos guía a nosotros, que este paciente tiene una osteogénesis imperfecta. Las fracturas tampoco no son tan llamativas acá. Las fracturas se van a dar, ¿por qué? Y eso se da en el momento de que el niño comienza a aprender o comienza a deambular. En este aprendizaje de caminar, sufre una serie de caídas y en una de esas puede sufrir una fractura. Lo llevan al médico, le toman su platita radiográfica y descubren que este paciente tiene una osteogénesis imperfecta. Probablemente entra un tratamiento y cuidado muy especial, ¿no? Acá inclusive hay grupos, en Lima también hay grupos de familias que tienen familias o descendientes que son y sufren esta patología a nivel nacional y a nivel internacional. Estos son los grupos de familias que tienen este tipo de patología. Y eso es lo que sucede en el tipo 1. En cambio, en el tipo 2 es producida en forma autosómica recesiva, es la letal, es la maligna, es la más grave. ¿Qué es lo que sucede acá? Sucede de que aquí sí la producción de este colágeno es muy pobre y entonces los huesos se hacen demasiado frágiles. Tan es así que durante la gestación se puede producir normalmente contracciones uterinas. Y basta esta contracción uterina para que se produzcan estos tipos de fracturas, ¿no? O sea que en el fetito se puede producir estas fracturas. Y como no hay ahí un médico, nadie que le pueda alinear todas estas fracturas, bueno, se crecen, a veces son soldadas, con deformidades, o sea, crecen como sea. Pero esto no queda tanto así tampoco, ¿no? Sino que estas señoras o las pacientes que tienen estos tipos de patología o descendencia intrauterina, puede ser que llegue a sala de operaciones o de repente a un hospital en un periodo el término de su gestación, y entonces si el médico no sabe y ella tampoco ha recibido un control debido, entonces
las lesiones traumáticas que se pueden producir en el canal del parto es suficiente para que este niño se muera. Y cuando es conocido así, ya conocen su patología, bueno, ¿dónde va a ir la cesárea? Pero sacar a un niño por cesárea también es traumático, también sufren fracturas. Por eso muchos de estos pacientes mueren a la semana de haber nacido. Muchos. Y muy pocos, muy escasos llegan al año. Eso es lo que sucede en esta osteogénica imperfecta tipo 2. La tipo 3 y la tipo 4 son muy similares. La tipo 3 y la tipo 4 a veces solamente varían, que en alguna puede ser la 2, son autosómicas recesivas, o sea, la 2 o dominante, y generalmente la 2, o sea, es compatible con la vida. En alguna de ellas pueden, de acuerdo a la severidad de los cambios, es lo que se la cataloga, ¿no? Y de acuerdo a los exámenes también genéticos, como tipo 3 o tipo 4. Marcado retardo en el crecimiento y deformidades óseas progresivas, cosa que no había en el tipo 1. En el tipo 1 no había retardo en crecimiento, el tamaño era normal, no había deformidades óseas. Acá sí lo hay. Escleróticas azules sí lo hay también, y que puede variar o ir a la normalidad en la pubertad. Y en la tipo 4 también fracturas, deformidades y retraso del crecimiento que pueden ser menos severos. Entonces uno ve la severidad de estas alteraciones y eso es lo que nos permite a nosotros catalogarla a un tipo 3 o catalogarla a un tipo 4, ¿no? Y esas son lo que se ve en estas osteogénesis imperfectas. Bien. Enfermedades metabólicas. Tenemos ahí la mucopolisacaridosis, la osteoporosis, el raquitismo y osteomalacia, el hiperparatiroidismo primario, la osteodistrofia renal. Son enfermedades que se van a dar en estos pacientes. Y de esto tenemos nosotros la mucopolisacaridosis, que es una enfermedad hereditaria causada por ausencia o mal funcionamiento de los glucosaminoglucanos, ¿no? Que ayudan a construir huesos, cartílagos, tendones, córnea, piel, tejido conectivo y el tejido hematopoyético. Entonces acá hay una alteración de los glucosaminoglucanos. Eso es lo que va a producir una serie de alteraciones. Y esto las generalmente se le conoce como mucopolisacaridosis. La acumulación de mucopolisacaridosis o glicosaminoglucanos, el dermatansulfato, el heparansulfato, el queratansulfato y el conduitinsulfato generalmente se produce en los lisosomas de las células de diferentes órganos, tales como hígado, vasos sanguíneos, tenemos ahí, que se va a producir todas estas enzimas, ¿no? De glucosaminoglucanos. Hay una serie de alteraciones, de acuerdo a la falla, porque son una serie de enzimas lo que van a ocasionar estos tipos de alteraciones. Y dentro de ella agrupa, también tenemos varios tipos de esto. Entonces, la de tipo 1 o la enfermedad de Hurler, ¿no? El defecto es un defecto para la enzima afectada, la alfa-1 hirudonidasa, la alfa-1 hirudonidasa. Y estos los niños pueden vivir a veces hasta la adolescencia y presentan talla baja, deformidades óseas y retraso mental. En forma resumida, ¿qué cosa es lo que caracteriza a esta enfermedad de Hurler? La tipo 2, enfermedad de Hunter. Acá hay un déficit de la enzima sulfatasa del hiduronato, ¿no? Entonces, esta es una enzima que también puede producir alteraciones físicas y alteraciones mentales en el niño. Estos son cuadros característicos que se pueden producir por estos tipos de enfermedades. Luego tenemos tipo 3, tipo 4, tipo 6, tipo 7, entonces una serie de alteraciones, una serie de síndromes que se pueden producir por estas múltiples enzimas, ¿no? Que se van a dar. El diagnóstico es el examen clínico, análisis de orina, diagnóstico prenatal y a veces una amniocentesis, que es lo que nos va a permitir la identificación de todo esto y nos va a llegar para llegar a un diagnóstico adecuado.
La osteoporosis es otra enfermedad. La osteoporosis se caracteriza por una disminución de la masa ósea por debajo de los valores normales para su edad y sexo, ¿no? Esta osteoporosis, pues nosotros podemos ver también esta osteoporosis. Esta osteoporosis comienza, ¿por qué? Porque normalmente el hueso, ¿no?, tiene la capacidad de almacenaje de calcio. Una vez que se cierra la línea de crecimiento, nuestra capacidad de almacenaje de todo lo que es el calcio es hasta los 30 años. Luego viene el periodo de renovación ósea. Y en este periodo de renovación ósea hay cambios, hay una actividad osteolítica que está dada por los osteoclastos y una actividad osteoblástica que es la que va a reponer el hueso reabsorbido. Entonces los osteoclastos, en esta renovación ósea que hay en cualquiera de nuestro cuerpo, en cualquier área puede estar una renovación ósea, entonces esta se reabsorbe una cantidad de hueso y luego los osteoblastos reponen esa cantidad de hueso, de tal manera que la cantidad de hueso reabsorbido tiene que ser igual a la cantidad de hueso formado. Esto da un balance cero. Normalmente ese balance cero en ese renovado óseo normalmente es después hasta los 40 años. En algunos a veces periódicos, una revista dice no, comienza a partir de los 35 años el balance negativo. Después de los 40 años, entonces viene un balance negativo. Y en este balance negativo, ¿en qué consiste? En que la cantidad de hueso reabsorbido es mayor a la cantidad del hueso formado. Entonces, se reabsorbe una cantidad de hueso, digamos, se reabsorbe 5 gramos y se repone 4 gramos. Entonces, hay una disminución de la cantidad de este hueso. Y esa disminución de ese hueso hace pues que la masa ósea comience a disminuir. Entonces esta disminución de esto nos lleva pues a esta aparición de la osteoporosis. Se dice que anualmente se puede perder el 0.5% de toda la masa ósea. Cuando se llega a los 80 años, aproximadamente el 20% de la masa ósea se ha perdido, ¿no? Y eso es notorio, porque